Y pasamos a la segunda comparecencia agrupada referida al informe anual de la Cámara de Cuentas relativo a la fiscalización de la cuenta general y los fondos de compensación interterritorial correspondiente al ejercicio 2014. Y para ello tiene la palabra la señora consejera. Muy bien, presidente. Voy a intentar hacer breve mi comparecencia sobre esta materia. Tuvieron ustedes ocasión en la comisión de debatir sobre la fiscalización de la cuenta general, de interpelar al presidente de la Cámara de Cuentas, creo que la última sesión de esta comisión, y además a continuación de mi comparecencia y de mis preguntas seguirán ustedes, creo que discutiendo a propósito de la Cámara de Cuentas, así que intentar incorporar este debate al general que están teniendo sus señorías y que espero que nos permitan profundizar y sobre todo mejorar en relación con la elaboración de la cuenta general para los años sucesivos. Yo creo que es de justicia agradecer el trabajo de la Cámara de Cuentas en los años que viene desarrollando su labor. Me diría que la extensión y la profundidad del informe que se nos presenta a este Parlamento y al Gobierno mucho más intenso y más profundo que el de otros organismos autónomos y el de otros organismos fiscalizadores. Por tanto, la profesionalidad y de alguna manera, ¿no?, el interés de los profesionales que componen la Cámara de Cuentas vaya por delante, y además creo que las recomendaciones, las aportaciones que se puedan realizar desde este organismo siempre son escuchadas, analizadas, debatidas por la Junta de Andalucía, por el Gobierno de Andalucía, incluso a pesar de que algunos de ellos no se puedan compartir, pero siempre son bienvenidos y, por tanto, vaya por delante nuestra contribución a que la gestión y la transparencia sobre las cuentas públicas sea una máxima que defina la actuación de este Gobierno. La finalidad del control interno, tanto de la intervención general como de la propia Cámara de Cuentas, es justamente ser capaces de profundizar en aquellas áreas que tenemos las diferentes administraciones, de poder incorporar mejoras en nuestros mecanismos de control y en nuestros mecanismos de seguimiento. Y yo creo que es importante contextualizar esto porque a veces tengo la sensación, no sé si es deliberada por parte de alguna de sus señorías, pero tengo la sensación de que se utiliza el informe de la Cámara de Cuentas como arma arrojadiza contra los procedimientos que desarrolla la Junta de Andalucía. Yo quiero deciros que nunca creo que la Cámara de Cuentas tenga este interés. Creo que pone de manifiesto aquello que entiende que puede ser objeto de mejora y, por tanto, pone el acento en aquellas cuestiones que, a su juicio, el de la propia Cámara de Cuentas, se podrían poner en marcha procedimientos o actuaciones que permitan mejorar en el futuro. Y digo que es importante decirlo porque, como ustedes resaltaron en el día anterior y probablemente luego aquellos aspectos negativos del informe de la Cámara de Cuentas, me parece de justicia trasladar que en el informe de fiscalización no aparece ningún tipo de reparo ni de exigencia de responsabilidad contable en relación con las cuentas auditadas. Creo que es importante decirlo, va de suyo, pero como a veces la apariencia que se puede dar de la crítica es que puede haber una cierta confusión en relación con esta materia, pues a mí me parece importante poner de manifiesto que en ningún momento se pone esto así, y en todo caso no se puede sostener que no se cumpla la legalidad, que existan irregularidades o incluso que se desprendan conclusiones más allá de las que aparecen dentro de esas propias consideraciones. Escuché con atención la intervención de los diferentes grupos en relación con esto cuando tuvo ocasión de comparecer el presidente, y creo que la mayoría de sus señorías pusieron el acento en el supuesto incumplimiento de las resoluciones que se aprobaron por el Parlamento o de las recomendaciones del informe del año anterior. Y yo creo que, utilizando las palabras del secretario general de la Cámara de Cuentas de Navarra, el fin que persiguen estas recomendaciones es ofrecer ideas, sugerencias sobre cómo mejorar la gestión pública, que es el objetivo último de estos órganos de control. Es decir, que no se trata de sanciones, no se trata de advertencias, sino se trata realmente de dar pistas
a la Administración de la Junta de Andalucía de cómo tiene que conducirse en el futuro para intentar subsanar aquellas cuestiones que pueden ser objeto de interés. Y así es como se hace desde el Gobierno de Andalucía, quizás no con la celeridad que a todos nos gustaría, porque la reingeniería de los procesos es algo complejo, pero les puedo asegurar que cualquier puntualización que hace la Cámara de Cuentas es leída con interés por parte de los departamentos, especialmente por parte del Departamento de Hacienda, que a partir de ahí intenta tutelar un proceso de reconsideración de los procedimientos que están al amparo y, caso de que no se comparta, porque puede ocurrir, entre profesionales puede haber discrepancias, pues también el intentar trasladar en las alegaciones correspondientes de cada año cuáles son los motivos que llevan a que la propia Junta de Andalucía no haya tenido en cuenta la recomendación. Sería de interés que dentro de la lectura de los documentos de la Cámara de Cuentas pudieran ustedes también leer las propias alegaciones que hace la Junta de Andalucía, porque en ellas se esconden gran parte de los argumentos por los que posteriormente se complica la puesta en marcha de ese tipo de resoluciones o de ese tipo de cuestiones. Por tanto, no sería realista por mi parte trasladarle que en la totalidad de las recomendaciones se ha cumplido con aquello que se ha planteado, porque es prácticamente imposible, pero sí decirles que trabajamos en la totalidad de las recomendaciones y que creo que en muy buena medida el grado de implantación de las mismas ha avanzado de forma considerable desde el periodo o desde el informe anterior. En el capítulo que les digo de las alegaciones presentadas aparecen muchas referencias a todas esas actuaciones que están en marcha, que no voy a ser exhaustiva en su cuestión, y a los diferentes estudios y análisis que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para poderla aplicar. Y en este sentido, la memoria general de la propia Cámara de Cuentas sí lo considera y presenta una valoración global positiva, añadiendo que los cambios que ha introducido la intervención general de la Junta de Andalucía ha atendido de forma razonable las recomendaciones que se hicieron en anteriores informes de fiscalización. Y además, dice la propia Cámara, que esto es más evidente si se compara la memoria con la que acompaña las cuentas generales de otras administraciones públicas autonómicas. Es decir, que no solo las escuchamos, sino que también trasladamos de alguna manera en qué medidas son posibles aplicarlas o qué dificultades nos encontramos a la hora de implementarlas. Por eso creo, señorías, que las críticas, yo diría que fuera de contexto o exacerbadas, nos benefician precisamente a reforzar el papel y también la independencia de la Cámara de Cuentas. Quizás trasladar a la ciudadanía, como algún portavoz pareció que quiso decir, que la Cámara de Cuentas no sirve para nada porque la Junta de Andalucía, poco menos que esos informes no lo utiliza, no creo no solamente que no se corresponda con la realidad, sino creo que ni siquiera se corresponde con el papel realmente que tiene encomendado la Cámara de Cuentas. Claro que sirven, y sirven mucho a la hora de poner en marcha cualquier planteamiento. Y además, me parece importante que también la Cámara de Cuentas, a la vista de los resultados de los datos con los que maneja, pueda hacer aproximaciones no solo en relación con cómo se hace la gestión del Gobierno, sino también de cómo se conduce el Gobierno de España en relación con las cuentas autonómicas. Y lo digo, señor Miranda, porque fue usted especialmente, yo diría, duro, ¿no?, con la aproximación del presidente de la Cámara de Cuentas respecto a la necesidad de un nuevo modelo de financiación. Yo sí pienso que, por supuesto, la Cámara de Cuentas tiene también que poner el acento en qué cuestiones considera que hay que mejorar, no solo por la Junta de Andalucía, sino por el conjunto de lo que, digamos, son los acompañamientos necesarios, por ejemplo, las transferencias que tiene que realizar el Gobierno de España para que al final se pueda cumplir con las encomiendas que tiene en relación con la deuda, con el déficit o con cualquier otra materia que pueda ser de interés. Dicho esto, destacaría algunos de los elementos positivos que se reconocen en el informe o que se plantean a partir de la lectura del mismo. La información relativa a los gastos con financiación afectada se dice por la propia Cámara de Cuentas que es más completa que en ejercicios anteriores. Ha sido una tarea ardua de intentar mejorar la información que la acompaña y, por tanto, es un elemento que para nosotros era de especial interés. También se avanza en relación con el proceso de normalización de los saldos contables del inmovilizado. Se ha dado un importante paso para que los estados contables reflejen la imagen fiel de la situación patrimonial
de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, y este elemento también creo que hay que ponerlo en valor. Se ha mejorado el saldo no financiero, el ahorro bruto y el resultado presupuestario. La cuenta 409, la cuenta extrapresupuestaria, ha presentado una disminución del saldo en un porcentaje del 33,7%. Yo creo que este dato también hay que ponerlo de manifiesto, porque está hablando con voz propia también de la gestión de la propia Junta de Andalucía y de su esfuerzo por adaptarse a la disciplina fiscal en la que está concernida en relación con Bruselas y en relación con el Reino de España. Se dice por parte de la Cámara de Cuentas, que se ha reducido el importe de modificaciones presupuestarias. Bueno, esto también me parece que es algo significativo, porque pone de manifiesto que estamos afinando mejor en la confección del propio presupuesto, y algunas situaciones de especial interés en relación con el periodo medio de pago o con la situación de liquidez inmediata y de solvencia a corto plazo, que se ha mejorado de forma considerable. Un apartado que para mí tiene un especial interés, que es el del libramiento pendiente de justificar, del total de libramiento pendiente de justificar. Se pone de manifiesto que se ha disminuido un 1,32%. Quizá ese dato no es tan importante como el de ejercicio cerrado, que ha disminuido un 6,73%. Sé que no es suficiente, pero creo que vamos avanzando en la dirección correcta. Y además se ha cumplido con el objetivo de deuda pública, según la Cámara de Cuentas, con la regla de gasto en el ejercicio 2014, al igual que se ha cumplido con el resto de cuestiones relativa al indicador de carga financiera y con alguna otra cuestión que puede ser técnicamente más compleja, pero que es de interés el ponerlo de manifiesto. En definitiva, la cuenta sí habla de que hay una mejora en la eficiencia de la gestión por parte de la Junta de Andalucía en un contexto de extrema dificultad, y además sigue insistiendo en aspectos a mejorar, que son objeto de recomendaciones generales, por cierto, en un número inferior al del informe del año anterior. Destacaría en esas materias a mejorar la recomendación de elaborar una normativa contable que desarrolle el procedimiento de consolidación y que abarque también a la agencia de régimen especial. Ya el presupuesto 2015 avanzó en esta materia, por lo que la cuenta general contó con las agencias de régimen especial, pero creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea y, por tanto, mejorando los procedimientos en relación con el resto de sectores instrumentales de la Junta de Andalucía. En relación con los programas presupuestarios como instrumento para la toma de decisión, efectivamente, tradicionalmente los sistemas contables no han tenido una herramienta de explotación que permitiera compasar las decisiones políticas a la propia realidad contable que van arrojando los datos de ejecución presupuestaria. Les he dicho a ustedes en muchas comisiones que el programa Giro es una oportunidad para poder hacer una explotación inteligente de los datos contables, y espero que en el futuro podamos avanzar en este sentido y de encontrar indicadores que nos permitan conocer mejor que realmente el dinero se está empleando en aquello para lo que fue confeccionado. No solamente indicadores contables, el procedimiento de elaboración de políticas públicas y de evaluación de políticas públicas, yo creo que también va a ser una herramienta que permitirá conocer mejor si realmente los recursos presupuestarios están dirigidos al fin para el que fueron concebidos. Y decía que el elemento de los libramientos pendientes de justificar para nosotros es de un especial interés, porque hay que agilizar estos trámites, hay que hacer una depuración activa y masiva sobre cada uno de ellos, hay que tener criterios objetivos que permitan delimitar la realidad de los mismos y decirle que estamos haciendo desde el año 2014 un seguimiento muy específico a todas las consejerías y a las agencias que acumulan un mayor volumen, algunos de ellos vinculados a algunos procedimientos que este Parlamento conoce, como la formación profesional para el empleo. Por tanto, que hay capítulos concretos que están perfectamente delimitados sobre qué programas presupuestarios están dirigidos, y creo que de forma general hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los centros gestores para poder atacar todas estas cuestiones que son de obligado cumplimiento. Algo de lo que sí creo que en el año 2016 tenemos que darle una especial relevancia es a los saldos pendientes de cobro,
con el establecimiento de objetivos y de criterios más depurados y, por tanto, como decía, con la explotación informática de aquellas cuestiones que puedan ser objeto de cuestiones. Luego hay otras consideraciones que cada una de ellas requeriría de un análisis expreso. Algunas de ellas han sido objeto de esta comisión. Comparto, por ejemplo, la necesidad de la revisión de procedimientos técnicos para la concesión de avales por parte de IDEA, al objeto de que se pueda reducir el número de ejecuciones de avales por fallido y al objeto de que se pueda cumplir con las ayudas para las que están diseñadas. Y en alguna otra comisión hemos hablado del porqué y de qué manera estamos trabajando en esta dirección, pero sí creo que hay que hacer especial hincapié en el plan de mejora que puso en marcha la agencia IDEA para atender las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y, por tanto, cumplir con aquellas resoluciones que están en relación con estas cuestiones. Y, por último, digo por resaltar aquellos elementos que me parecen de mayor interés con respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica, decir que estamos trabajando para configurar un nuevo marco que permita una optimización de la eficacia y de la eficiencia de este instrumento y, por tanto, pues, como decía, que permita un mejor control y, sobre todo, que van destinados a aquellos fines con los que fueron creados y, además, que estén aglutinados o que estén bajo el paraguas del instrumento de crédito de Andalucía, que va a albergar a todos los fondos carentes de personalidad jurídica y que hará que se homogeneice la gestión y el tratamiento que las diferentes consejerías y los diferentes departamentos dan a cada uno de ellos y que a veces responden a criterios que pudieran ser perfectamente mejorados y, por tanto, que se pueden armonizar en el marco de una normativa común. Concluyo, señorías, diciendo que las respuestas que se han dado a las resoluciones que aprobó el Parlamento de Andalucía creo que se pueden considerar aceptables y sí decirles que necesitan un tiempo que nos permita poner en marcha la totalidad de la mayoría de ellas. Podríamos hacer en la segunda intervención, si les parece, un repaso de cómo se ha avanzado en todas y cada una, pero simplemente insistir en que creo que se han dado pasos importantes en el cumplimiento de las recomendaciones y que desde la Consejería de Hacienda, cada vez que se hace el informe de fiscalización de la cuenta general, para nosotros es una herramienta de enorme valor para intentar seguir mejorando y para poner en marcha procedimientos de mejor control, tanto interno como externo, y, por otra parte, si hay discrepancia sobre el tratamiento contable de alguna de las líneas, albergar foros profesionales con los interventores, con los gestores y con los propios informes de la Cámara de Cuentas que nos permita, pues, como en cualquier actividad profesional, poner en común el conocimiento, poner en común la evidencia que existe sobre estos factores y poder discutir en términos técnicos aquellos elementos que consideramos que se pueden apartar de la realidad de lo que se analiza o que consideramos que técnicamente pueden ser discutibles en relación con lo que se propone. En ese afán trabajamos y en ese afán nos relacionamos con la Cámara de Cuentas y espero que en el futuro también así pueda seguir siendo. Muchas gracias, señora consejera. Por tratarse de una comparecencia solicitada de manera agrupada por el Grupo Popular y el Grupo Podemos, en este turno, de menor a mayor, en primer lugar intervendrá el Grupo Podemos, luego el Grupo Popular y luego el resto de grupos, de menor a mayor igualmente en el primer turno. Y para ello tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos, que a usted no se le puede traducir a otro idioma su apellido, señora Lizárraga. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, señora consejera. Nos alegramos que la herramienta, la fiscalización de la cuenta general, se utilice para avanzar. Es cierto que figuran avances en este informe de fiscalización. Hombre, no entendemos que no puede ser menos, ¿no? Que se produzcan estos avances. Al presidente de la Cámara de Cuentas, al no poder, porque no tiene obligaciones de gobierno, hacer valoraciones políticas, ¿no? Es un órgano de extracción parlamentaria, él no puede comentarnos por qué suceden algunas cosas, aunque compareció el otro día, y de ahí pedir su comparecencia. Desde el principio de este informe de fiscalización se señala una falta de información. ¿Por qué no se informa? Porque no existe todavía la cultura de rendición, no está totalmente, no la tienen la Administración. Hay falta de documentación de las entidades públicas empresariales con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía. Y luego las participadas mayoritariamente no ofrecen detalle ni mención de aquellas en las que se participa minoritariamente.
fundaciones, consorcios, sociedades, etcétera. Eso quiere decir que no sabemos hasta dónde llega la Administración pública. Pues si la Administración pública participa y a su vez hay otras participaciones y esas participaciones se desconocen, ¿hasta dónde llega la participación de lo público? Y el problema es que se señala en el informe que hay connivencia por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que no subsana esas omisiones. Así que no conocemos la verdad sobre la población de entidades minoritarias. Entendemos que hay más que las que figuran en el anexo del informe. Eso nos parece un ejercicio de ocultación de lo público y no sabemos por qué se da. La pregunta es, pues, ¿por qué se da? Hay necesidad de transparencia total, no transparencia parcial, poner luz sobre la oscuridad que existen todavía en algunos aspectos, aunque bueno, pues se va avanzando, ¿no?, de esta Administración autonómica. Por otra parte, las obligaciones pendientes de pago de los ejercicios 2009 a 2012, las que tienen más obligaciones pendientes de pago son las consejerías más necesarias, las de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Esto, ¿a qué se debe? Que sean las que tengan mayores obligaciones pendientes de pago. Quiero detenerme en un aspecto destacado, en la valoración de la deuda y del endeudamiento, que en sí mismo debería ser un recurso extraordinario. Endeudarse. Bueno, ya endeudarse para pagar deuda es más extraordinario todavía, ¿no? Pero es que esto se ha convertido en un recurso ordinario. Y aunque se ha cumplido el objetivo de deuda pública, en los próximos 5 ejercicios se va a tener que hacer frente a la amortización de más de la mitad de la deuda, señala el informe. No sé si esto se ha modificado desde entonces o si sigue siendo de esa manera. Y en 10 años vamos a tener que asumir el 93%. Si en el informe se hablaban de 27.874 millones de euros, pero no se recoge la evolución de la deuda pública de 2015, que son 31.300 millones de euros. O sea que ha habido un crecimiento de 3.490 millones de euros desde 2014. Y la deuda per cápita en Andalucía, aunque es cierto que es de las más bajas del territorio en 2015, tenemos 3.734 euros por habitante. Si miramos atrás, en 2005 era 935 euros. Es decir, que el incremento de deuda en sí mismo se ha convertido en una política y, concretamente, el incremento desde que la señora Díaz asume la presidencia de la Junta, la deuda se incrementa de 19.711 millones a 31.365, o sea, 11.653 millones de euros más. Quedan tareas por realizar. Entendemos que todas esas tareas son necesarias. Por ejemplo, completar la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo. De forma general, mejorar el seguimiento contable y, particularmente, llevar un seguimiento contable y un cálculo de las desviaciones de financiación correspondientes al endeudamiento a largo plazo, como estipula la normativa, como se establece en el artículo 14 de la LOFCA y en el artículo 66 de la Ley General de Hacienda Pública. Ya mantuvimos, señora consejera, un debate sobre la necesidad inaplazable de acometer la reforma del sistema de financiación autonómica, pero el problema de Andalucía no es que la deuda ya esté creciendo a un ritmo del 20,6% anual, o que haya crecido en el ejercicio 2014, sino que el endeudamiento en estos años, de 2012 a 2015, el incremento ha sido del 59,12%. Y esto puede llegar a ser insostenible. Entienda, señora consejera, que esto nos preocupa, no solamente sino que entiendo que pueda ser una preocupación social, porque la deuda es impagable. Andalucía no tiene capacidad real para devolver una deuda que es insostenible. Y lo que nos preocupa es lo que pueda haber detrás, que obligue a imponer más recortes. ¿Qué tienen pensado hacer en este sentido? Seguir con políticas de reducción del IRPF, de eliminación del impuesto de sucesiones, no sé, declarar la herencia como un privilegio, el patrimonio como un derecho humano, no sabemos, ¿no? Otras cosas que afectan de lleno a la consejería y que son recomendaciones que se han incumplido y, no sé, preguntamos si se cumplirán ya, es que en la tramitación de las modificaciones presupuestarias se recoja su justificación, la repercusión en los objetivos e indicadores de los programas, su modificación,
de manera que la cuenta general informe sobre todos esos extremos, que se culmine la estandarización de procedimientos para el proceso de datos iniciados y promover el resto de procedimientos, o mejorar el cálculo de las desviaciones de financiación, de modo que se permita diferenciar entre la gestión de la Administración de la Junta y la agencia administrativa. Esto es todo, señora consejera. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular de Andalucía, José Antonio Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, un año más con el informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía. Y sí me gustaría, en primer lugar, decirle que vamos a hacer hoy un análisis general de los aspectos más significativos que pone de manifiesto la cuenta general, y ya le anuncio que pediremos su comparecencia para entrar en detalle en algunas de las parcelas, porque me parece que es muy interesante abordar la situación y las posibilidades que tiene de mejora la gestión pública, que ya le anticipo, y como usted puede ver que son muchísimas las posibilidades de mejora que tiene. Me ha afeado que al presidente de la Cámara de Cuentas le manifestara mi sorpresa, porque cuando presentó el informe de la Cámara de Cuentas hiciera valoraciones sobre qué camino se debía seguir, concretamente a algo que usted no ha dicho. Cuando ha hablado de los indicadores de cumplimiento de la Junta de Andalucía, ha hablado de la deuda pública, ha hablado de la regla de gasto, tal, se le ha olvidado decir que dice expresamente el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se constata que la Junta de Andalucía no ha cumplido el objetivo de déficit en 2014. Lo dice expresamente con estas mismas palabras. No solo que no ha cumplido el objetivo de déficit, sino que lo ha sobrepasado en un 35%, el objetivo que tenía. Y en ese contexto, decía el presidente de la Cámara de Cuentas, por lo que se hace imprescindible aumentar los ingresos tributarios. Eso es lo que yo le dije, que me extrañaba, que teniendo constancia de que es un buen economista, de que es un buen profesional, que dijera que para cumplir el déficit imprescindiblemente hay que subir los ingresos tributarios, porque hay muchas posibilidades para cumplir el déficit. Una es subir los ingresos, otra es bajar los gastos. Dentro de la subida de ingresos está el incremento de ingresos tributarios, está la recuperación de los libramientos pendientes de justificar desde hace 29 años que tiene la Junta de Andalucía, está la recuperación de los avales fallidos por la Junta de Andalucía. En fin, tantas posibilidades que me sorprendió que el presidente de la Cámara de Cuentas solo diera una posibilidad para rebajar el no cumplimiento del objetivo de déficit. Y en mi opinión fue no una presentación la que hizo, sino fue una valoración. Justo lo que le pedíamos a usted. Usted, la comparecencia de hoy, si la lee, le pedimos una valoración del informe de la Cámara de Cuentas. Usted se ha limitado a hacer una presentación de los datos que vienen en el informe de la Cámara de Cuentas sin hacer valoración sobre la misma. Por eso digo que le pediremos la comparecencia de aspectos concretos que nos parecen interesantes. Yo voy a resumirle a nivel general lo que nos parece más llamativo de este informe que analiza la gestión pública de la Junta de Andalucía durante el año 2014. Y la primera valoración que quiero hacer es, y creo que está sustentada por el propio informe, la reticencia del Gobierno andaluz a dar cumplimiento tanto a las propias recomendaciones que realiza la Cámara de Cuentas como a las resoluciones que han sido aprobadas por el propio Parlamento de Andalucía. A mí me ha sorprendido cuando usted se refiere a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas que hace. Nosotros creemos que es muy bueno la Cámara de Cuentas y que la utilidad que tiene la Cámara de Cuentas efectivamente es poner de manifiesto las mejoras, pero para que se mejore, no para olvidarlas. Usted, lo he anotado literalmente, y lo puede comprobar después en el diario de sesiones, ha dicho que las recomendaciones siempre son escuchadas. Después ha dicho el supuesto incumplimiento de las recomendaciones. Ha dicho usted, supuesto incumplimiento de las recomendaciones. Después ha dicho también que las recomendaciones son leídas con interés. Bueno, pues mire usted. Aquí tiene usted 8 folios del informe de la Cámara de Cuentas en el que vienen las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, no las que hace la Cámara de Cuentas, sino las que, en base a las que hace la Cámara de Cuentas, están aprobadas por este Parlamento.
Yo entiendo que para usted la aprobación, algo aprobado por el Parlamento de Andalucía, debería tener mucha más fuerza que decir que lo escuchan, que son supuestos incumplimientos, que son leídas con interés. Y usted, lo que aprueba el Parlamento de Andalucía es para que lo cumpla. Y le voy a leer algunas cosas. Respecto a los mecanismos que posibiliten la auditoría en línea, dice, la Cámara de Cuentas no dispone de acceso a las herramientas de tramitación de expedientes de la Junta de Andalucía. En cuanto a culminar la estandarización de procedimientos para el proceso de datos iniciado y promover el resto de procedimientos, dice la Cámara de Cuentas, no se han producido actuaciones en este sentido. Aprobar una norma contable que desarrolle el procedimiento de consolidación. Esta resolución sigue sin atenderse. Fijar objetivos presupuestarios concretos y medibles. Esta resolución sigue sin atenderse. La tramitación de las modificaciones presupuestarias que se recoge la repercusión de los objetivos e indicadores. Esta resolución no ha sido atendida. Considerar los programas presupuestarios como auténticos instrumentos para la toma de decisiones. No se ha atendido esta resolución. Revisión generalizada de los objetivos e indicadores de la clasificación de los programas previstos. Continúa sin atenderse. Establecer aplicaciones presupuestarias propias para los programas y planes aprobados. No se ha atendido esta resolución. En la siguiente no constan las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución. En otra, continúan produciéndose los hechos que han dado lugar a esta resolución. Instar al Consejo de Gobierno a retener los pagos de obligaciones reconocidas a favor de terceros que hayan sido beneficiarios de avales perdidos por la Junta de Andalucía. Señala expresamente que al menos 5 empresas cuyos avales han sido ejecutados tienen obligaciones reconocidas y pagos por parte de la Administración de la Junta de Andalucía. Se reitera la falta de presentación de las cuentas anuales consolidadas por un montón de empresas. Otra, respecto a las fundaciones, la resolución no se ha atendido. Mire, no quiero perder, claro, todo el tiempo de mi intervención en leérselo. Tiene usted 8 folios de la Cámara de Cuentas de resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Tiene otros 5 folios más de seguimiento de las recomendaciones generales del informe anterior de la Cámara de Cuentas, en el que dice no se ha atendido la recomendación, se siguen detectando deficiencias, permanecen las debilidades, el saldo de libramiento decrece en porcentajes muy bajos, no se atiende la recomendación relativa, cada uno de ellos. Quiero decir que al margen de que usted se lo lea con interés, como dice, y hable de supuestos incumplimientos, no digo que sean supuestos, digo que expresamente se viene cuál es la recomendación aprobada por el Parlamento de Andalucía y el incumplimiento, la constatación de la Cámara de Cuentas del incumplimiento de eso que ha aprobado el Parlamento. Luego no son supuestos incumplimientos, son incumplimientos flagrantes de su gobierno. Señor Miranda, por tanto, voy terminando. Perdón, pero, señor presidente, creo que hay un tema muy importante como para que... En segundo lugar, me gustaría resaltar que el Gobierno andaluz entorpece el trabajo de los auditores y sigue sin poner medios para la documentación que la Cámara de Cuentas llegue en tiempo y forma. Por ejemplo, se denuncia, y no se remite a la información que permita conocer en su detalle qué participaciones empresariales posee la Junta de Andalucía, páginas 4 y 6 del informe. La Cámara de Cuentas denuncia un año más que continúe el descontrol en el uso de fondos públicos. Le digo, libramientos pendientes de justificar, páginas 143 a 145 y 231 del informe. 2.687 millones de euros sin control. Pagos entre 1987 y 2014. Señora consejera, 29 años. 29 años desde que la Junta de Andalucía ha hecho pagos que no se sabe para qué, que no se ha justificado para qué se ha hecho el pago y que no ha reclamado la devolución. ¿No le parece que aquí hay un margen para de estos 2.700 millones de euros poder recuperar dinero que destinar a los servicios públicos fundamentales? Dice usted que, como una satisfacción, que se va reduciendo el ritmo de control de los fondos. Mire usted, 40 años se tardaría al ritmo que va, 40 años. Señor Miranda. Sí, voy terminando, señor presidente, un segundo. Los avales prestados por IDEA. La agencia IDEA acumula 106 millones de euros pendientes de cobro por avales ejecutados en el año 2014. Se han ejecutado 35,2 millones y solo se han recuperado 13,2 millones. Páginas 210 a 216. Esto es, IDEA presta avales a empresas que incumplen
ante el incumplimiento de la empresa van contra IDEA, pero IDEA no recupera el aval. Hasta el punto de que la intervención de la Junta de Andalucía ha tenido que emitir un informe de actuación para que IDEA reintegre a la tesorería la parte de los avales recuperados. Fracaso de los fondos reembolsables, usted lo ha dicho. Le pido un minuto, señor presidente. Y fondos públicos perdidos por 96 millones de euros. Ocultación de informes de la Intervención General a la Comisión de Investigación de la Formación. Informe que explica cómo el Gobierno de Susana Díaz está gestionando la recuperación del dinero defraudado. Casi 1.000 millones de facturas no imputadas al presupuesto y pago de 50 millones anuales por intereses de demora. Señora consejera, de nada de esto le hemos escuchado una valoración y una propuesta de mejora. Entienda que nos preocupa esta situación de descontrol de los fondos públicos que pone de manifiesto la Cámara de Cuentas y lo que queremos, lo que nos gustaría primero, el reconocimiento a la veracidad de lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas y sobre todo las propuestas de mejora. En el segundo turno le podré explicar algunos detalles más que me parecen de interés y de beneficio para Andalucía. Muchas gracias. Sí, señor Miranda, en los 10 segundos que le restan para el segundo turno, que prácticamente ha agotado el tiempo completo. Muchas gracias, señor Miranda. A continuación tiene la palabra la consejera de Hacienda y Administración Pública. ¿No? ¿Todos los grupos? A todos los grupos. Vale. Pues a continuación, Elena Cortés tiene la palabra. Hemos sido muy permisivos, señor Miranda. Señora Cortés. Ajustarse a los tiempos es una de las cosas más democráticas que hay, claro. Porque si no es que... Por eso la primera se tenía que haber ajustado. No, muy bien. Digo que cada pelo aguante su vela, pero que hay que ajustarse a los tiempos porque si no rompemos una de las reglas de la democracia fundamentales. Bueno, no voy a gastar mi tiempo en semejante cosa. Tengo 3 minutos para plantear, en primer lugar, consejera, que me ha sorprendido... Usted sabe lo que está diciendo, que diga que el informe de la Cámara de Cuentas no tiene reparo. Es que no puede tenerlo. No es un informe de fiscalización ni es un informe especial. No lo es. Es que una de las cosas que nosotros vamos a intentar cambiar es la proposición de ley que hemos vuelto a registrar sobre la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas. ¿En qué sentido? El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía sobre la cuenta general de la Junta contendrá, además de la revisión formal de la misma y del análisis de la situación y gestión económico-financiera, que es lo que hace la Cámara de Cuentas, porque no puede hacer otra cosa, contendrá una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes basadas en la realización de pruebas de auditoría. Actualmente, con el informe que realiza la Cámara de Cuentas, usted lo sabe, no puede haber un reparo. Porque lo que hace la Cámara de Cuentas es informar al Parlamento sobre la liquidación presupuestaria del ejercicio cerrado y sobre la situación económico-financiera y patrimonial de la Junta de Andalucía. No hace otra cosa. De ahí que la pregunta que este Parlamento debamos afrontar, o la deliberación que debamos afrontar desde la Cámara, puesto que la Cámara de Cuentas es un órgano de extracción parlamentaria que controla y fiscaliza la acción del Gobierno, es ¿para qué queremos la Cámara de Cuentas? ¿Para qué sirve la Cámara de Cuentas? Porque si la Cámara de Cuentas, se lo decía al presidente de la Cámara de Cuentas en la anterior comparecencia, nos sirve para irnos a los medios de comunicación, pues lo tenemos fácil, porque hay pocos informes de la Cámara que no sean demoledores para la acción del Gobierno. Pero si lo que queremos es que la Cámara de Cuentas tenga una utilidad pública y social, pues deberemos de repensar para qué queremos la Cámara de Cuentas. Entendiendo que es el posicionamiento de Izquierda Unida, que la Cámara de Cuentas debe mantenerse, pero debe mejorarse. Y debe mejorar la relación que esta Cámara tiene con la Cámara de Cuentas y, sobre todo, una cuestión, y con esto termino para no abusar de la generosidad del presidente, que es para qué sirve este informe. Por eso lo queremos cambiar en la proposición de ley que hemos hecho, porque verá, en los últimos días se ha hablado de un presidente del Gobierno a la fuga del Congreso, que no rinde cuentas. Pero es que si nos vamos al informe de la Cámara de Cuentas, en el capítulo 6, el 60% de las alegaciones que hace la propia Cámara de Cuentas no se cumplen. Yo puedo entender algunas de las cuestiones que la consejera hablaba, hay cosas que no he echado un huevo a freír. Pero que la Cámara de Cuentas pueda tener una auditoría en línea
con el giro implantado, no parece muy difícil, en mi opinión. Luego, hay cosas que merecerían una repensada de cómo hacemos que las alegaciones del informe de la Cámara de Cuentas sirvan para que se cumplan. Porque no es el único espacio del Gobierno andaluz donde no se cumplen las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Hemos visto en otras consejerías y en otros momentos, hay momentos en los que eso no ha sido así, pero hay momentos en los que sí, que no se cumplen. Con respecto a lo que planteamos los grupos parlamentarios en el Pleno de la Cámara a través de las recomendaciones, que aparece un informe en el capítulo 8, el 68,4 no se han cumplido. Y algunas pueden ser difíciles, consejera, yo lo entiendo, pero que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Información al Parlamento acerca del gasto que supone la colaboración público-privada no parece difícil. Entonces, en fin, hemos vuelto a plantear una proposición de ley de reforma de la Cámara de Cuentas. Mejoraremos ese instrumento, la Cámara de Cuentas. Nosotros vamos a defender la continuidad y la permanencia de la Cámara de Cuentas, pero también la utilidad para este Parlamento y, por lo tanto, al pueblo andaluz de la Cámara de Cuentas, que es útil a este Parlamento y también puede ser útil al Gobierno andaluz. Sí, tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor Hernández Guay. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y de sus recomendaciones, nos llama la atención una serie de puntos y de recomendaciones que además se repiten respecto al informe anterior, como la necesidad de una fijación de objetivos presupuestarios concretos y medibles. Consideramos esto especialmente importante, su cumplimiento. También que los programas presupuestarios sean unos auténticos instrumentos para la toma de decisiones y propiciar el cumplimiento de la justificación de los beneficiarios de ayudas y, además, la falta de control que en todo el informe se extrae como una conclusión clara. También la necesidad de un control más estricto sobre la viabilidad e idoneidad de los proyectos gestionados por la agencia IDEA. El control, muy necesario, el control de los fondos públicos, como ya hemos hablado mucho en esta comisión. Pero hay un punto en el que quiero hacer especial incidencia, y es en el apartado correspondiente a los fondos carentes de personalidad jurídica. Estos fondos tienen un objetivo que es aportar liquidez a los sectores productivos más vulnerables y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. Y, desgraciadamente, este objetivo no se ha cumplido. No se ha cumplido no porque no se haya aportado liquidez, que en algunos casos es posible que sí, sino no se ha cumplido porque la dotación presupuestaria de estos fondos no se ha utilizado más que en una pequeña parte. Esto lo pone de manifiesto muy claramente el informe de la Cámara de Cuentas y las recomendaciones que se extraen en este punto respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica nos parece de especial atención. El informe dice: el nivel de actividad de los fondos se considera bajo, por ello se hace recomendable que se adopten medidas oportunas para cumplir de forma adecuada el objetivo para el que fueron concebidos. Se recomienda que se realice una evaluación sobre la eficacia y la eficiencia que están teniendo estos fondos. Son recursos muy importantes los que destina la Junta de Andalucía a estos fondos y estamos totalmente alineados con su necesidad. Pero entendemos también que es necesario que se aplique, que lo que se presupueste en esta línea, que se aplique. Es para nosotros, en estos 3 minutos que tenemos, la conclusión más clara de este informe y en las que queremos incidir para que las recomendaciones de este informe se cumplan al 100% respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica. En fin, este informe pone de manifiesto una serie de cosas que entendemos que se deberían ser tomadas de forma muy seria por el Gobierno de la Junta de Andalucía al que usted pertenece. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández Guay. Tiene ahora la palabra el Grupo Socialista. Interviene la señora Pachón. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias también, señora consejera. Y como usted decía en la explicación que daba en esta comisión ante ese informe de la Cuenta General de 2014, pues efectivamente se hace una valoración global positiva por parte de la Cámara de Cuentas andaluza y de igual forma se cumple con la legalidad y no hay ningún tipo de irregularidad, como usted bien decía. Y además, contestándole a la señora Cortés,
no aparece ningún reparo ni exigencia de responsabilidad contable, porque, como usted sabe bien, señora Cortés, existe una fiscalización exterior, en este caso el órgano de la Cámara de Cuentas, esa fiscalización externa, y existe también la fiscalización interior por parte de las intervenciones generales, como usted bien conoce, las distintas intervenciones. Con lo cual, dentro de esta Cámara, dentro de este informe de la Cuenta General, no aparece, como le decía, ni ningún reparo ni ninguna exigencia de responsabilidad contable. Y ante esa reforma que usted decía anteriormente, ante esa reforma de la propia Cámara de Cuentas, sabe que es un compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía el reformar esa Cámara de Cuentas en aras a conseguir esa mayor transparencia, en aras también a que la ciudadanía tenga y conozca esa rendición de las cuentas públicas. Con lo cual ahí nos va a encontrar de la mano y lo sabe de manera positiva. Sabe también que en este informe de la Cámara, que la Cámara de Cuentas evacua en 2014, este informe de la Cuenta General, en Andalucía además se cumple con la regla de gasto, también se ha cumplido, como decía la señora consejera, con el objetivo de deuda pública 2 décimas por debajo del límite fijado por el Gobierno central, hay un aumento total de los pagos realizados, una disminución del 45% con respecto al año 2013 en los saldos pendientes de cobro. Se reconoce también que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha planes de control para, desde el rigor, atender la consignación no presupuestaria. Las agencias de régimen especial han finalizado con saldo positivo, a diferencia del año anterior. Y de todos los datos anteriormente mencionados, cabe destacar quizás el más importante. Porque detrás de este documento, que es el resultado de esta cuenta general de tanto número y de tanto arqueo, hay principalmente andaluces y andaluzas a los que va dirigidas las acciones del Gobierno andaluz. Y se ha destacado que hay un aumento con respecto al año 2013 en ejecución del gasto, llegando a un 93% en este informe, y más del 65% de esas obligaciones reconocidas en los presupuestos de Andalucía han ido destinadas a educación, cultura, deporte, sanidad, dependencia y políticas sociales. Ese es el compromiso de un Gobierno socialista. Y ante todo esto, ¿ante qué estamos? Pues también aparece en ese informe de la Cuenta General el maltrato de la infrafinanciación a Andalucía, con una reducción del 22% con respecto a la anualidad anterior de los fondos de compensación interterritorial. Algo tan importante como eso, y de nuevo destaca ese informe de la Cuenta General, esa infrafinanciación. Y es que ante todo ello, señorías, y fundamentalmente lo que queremos destacar desde el Grupo Parlamentario Socialista es que el Gobierno andaluz lo que tiene es transparencia. Un Gobierno que no tiene absolutamente nada que ocultar, muy al contrario que otro. Un Gobierno que fortalece y que consolida nuestra Cámara de Cuentas con una ampliación, es un compromiso en el número de auditores y auditoras de lo público, y de esa manera posibilitar un control exhaustivo de nuestras cuentas, que lo que va a facilitar es el fortalecer y el blindar nuestros servicios públicos y, por tanto, nuestro estado del bienestar. Y algo que, como también deberían saber sus señorías, y que no va a consentir el Grupo Parlamentario Socialista, es que se pongan en entredicho una vez tras otra, cada vez que se evacúa estos informes de la Cuenta General, porque efectivamente, señora consejera, no es un espejismo, es así, es utilizado de manera partidista. De manera partidista para sembrar dudas, dudas que sin duda lo que generan es desconfianza en la ciudadanía, que es lo que parece ser que algunos partidos políticos es lo que pretenden. Saben, usted ha hecho mención anteriormente, que se escucharon lindezas cuando el señor presidente presentó aquí este informe de la Cuenta General de 2014, como que se cuestionaba la valoración por parte del presidente de la Cámara de Cuentas de este informe, y que de manera subjetiva pues se hacían valoraciones incluso políticas de este informe de 2014. Es más, incluso escuchamos hasta que por parte del Gobierno andaluz se ponían trabas para que no se llegase a hacer una adecuada auditoría por parte de la Cámara de Cuentas andaluza, una acusación tan grave como esa. Y se hizo desde el Partido Popular. Y sobradamente ha quedado de manifiesto que el Partido Popular no cree en los órganos de control. Ha quedado, usted lo decía anteriormente, porque lo cuestionan, porque lo que hacen es cuestionar estos órganos de control una vez tras otra, porque no llevan, señor Miranda, en su ADN ni la moral ni el compromiso con la rendición de cuentas, y porque estos órganos de control les molesta mucho, y lo que hacen es utilizarlo, como les decía, de manera partidista para crear sombras infundadas en el Gobierno andaluz. Y yo les diría que ustedes sí que llegan a engañar, ¿no? Ustedes sí que engañan cuando lo que están haciendo ahora es esa campaña electoral a la que se están dedicando, a la que en su momento ya, con esos presupuestos,
de esos presupuestos generales de 2016 con esos 10.000 millones de euros que verdaderamente han sido humo, sí que ustedes han engañado a la ciudadanía y que ahora con esa relajación en el objetivo de déficit sí que de nuevo lo que pretenden es, pues ante esas inminentes elecciones generales, de nuevo engañar a la ciudadanía. Compromiso, como les decía anteriormente, del Gobierno andaluz, un compromiso que es evidente ante un Gobierno que ante todo es transparente, colaborador y fundamentalmente honesto. Muchas gracias. Gracias, señora Pachón. Interviene de nuevo la señora consejera. Gracias, presidenta. Yo creo que si se lee con detenimiento el informe, y decía la señora Lizárraga, ponía de manifiesto algunas debilidades que expresa el informe de la Cámara de Cuentas, que evidentemente es lo que tenemos que ser capaces entre todos de mejorar. Pero textualmente el informe dice que ha habido mejora sustancial en la información rendida. Es que ustedes eluden estas afirmaciones como si de un año para otro la gestión de la Junta de Andalucía y las recomendaciones de la Cámara de Cuentas entraran en saco roto. Es la impresión que yo tengo cuando les escucho hablar. Y, por tanto, me tienen que permitir que yo en mi intervención haga hincapié en aquello en lo que se ha avanzado, porque ya sé que ustedes no lo hacen. O sea, ya sé que se van a ir a aquellas partes del informe donde ustedes consideran que hay debilidad en la gestión del Gobierno de Andalucía o que pueda servir, señor Miranda, como arma arrojadiza contra el Gobierno de Andalucía. Yo agradezco al Partido Socialista que haga el esfuerzo de contextualizar en qué sentido se expresa la Cámara de Cuentas y a la contra hacer hincapié en lo que se ha mejorado. Porque si no, alguien que nos escuchara pudiera hacer un balance de que un año tras otro se incurren los mismos errores o que no se avanza sobre lo anterior. Cuando esto se pone de manifiesto, ustedes dicen casi de forma unánime, bueno, pues claro que se avanza. Pues lo grave sería que no se avanzara. Bueno, pues yo lo quiero decir, se avanza. Lo dice la Cámara de Cuentas y se puede expresar en cada uno de los apartados que se ha comentado. Decía usted, señora Lizárraga, que la cuenta general pone de manifiesto que no todas las entidades tienen la información rendida que probablemente se requiere para el análisis de cuál es su funcionamiento y el análisis de su contabilidad. Yo quiero ponerle de manifiesto una situación que hemos denunciado en diferentes ocasiones, que es que cada año el perímetro de consolidación de la Junta de Andalucía cambia. Esto puede parecer una cosa rara, pero cada año la Junta de Andalucía recibe, sin audiencia previa, una relación de entidades que se consideran por el Ministerio de Administraciones Públicas que tienen que pasar a consolidar por parte de la Junta de Andalucía. Entidades sobre las que la Junta de Andalucía no tiene la información que necesita para incorporarla a la cuenta general. Le voy a poner un ejemplo. Este año, dentro de veintitantas entidades, consorcios municipales, situaciones que cuando, mi impresión, el Ministerio de Hacienda no tiene a quién enganchárselo, se lo engancha a la Junta de Andalucía, no solo para que consoliden y controlemos las cuentas, sino para que se incorporen al déficit. Les voy a poner un ejemplo que ustedes lo van a entender perfectamente. Sociedades de garantía recíproca. Las sociedades de garantía recíproca, dos sociedades que tiene Andalucía, este año, a eso del mes de febrero o marzo, se nos informa que pasan a consolidar en el perímetro de la Junta de Andalucía cuando la participación de la Junta de Andalucía en esas sociedades es mínima. De hecho, es más, se está discutiendo con el Ministerio de Administraciones Públicas por qué han decidido integrarla dentro del perímetro de consolidación. Con esto lo que le vengo a referir que no es una actuación deliberada, es que efectivamente hay una confusión normativa. Cuando digo confusión me refiero deliberada, en este caso sí, por parte del Gobierno de España, que cada año nos enganchan al perímetro de consolidación entidades que, teniendo participación de la Junta de Andalucía, ni esta es mayoritaria ni consideramos que pertenezcan al sector público. De tal forma, algún día será objeto de análisis en esta comisión, tenemos entidades que pertenecen al perímetro de consolidación, que no son del sector público, que en relación con el derecho laboral no están sujetos a empleados públicos, pero con la contabilidad sí, un galimatía de sector público que nosotros hemos pedido, señor Miranda, al Ministerio de Administración Pública, hombre, que de alguna manera ponga orden en esto. Nosotros somos los primeros interesados.
Y eso es para trasladarle que, efectivamente, cuando hay consorcios o fundaciones sobre los que no se remite toda la información, no es porque no queramos, sino porque se han incorporado al perímetro de consolidación en un momento del año en el que no hemos tenido capacidad ni de recabarla y ni de incorporarla de forma adecuada. Y de la última parte de su intervención, señora Lizárraga, a mí me sorprende un poco también, me gusta el debate, pero me sorprende su consideración de la deuda. ¿La deuda es buena o es mala? La pregunta, en abstracto, pues la contestación sería depende. Sería depende. Una deuda sostenible es adecuada. Una deuda que no sea sostenible es inadecuada. La deuda tiene una relación directa con el déficit. Y la deuda tiene una relación directa con la regla de gastos y con una relación directa con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Me refiero con esto a que no podemos hacer un debate divergente en relación con todos estos aspectos. Si consideramos que la deuda es sostenible, consideramos que nuestra senda de consolidación fiscal tiene que ser flexibilizada. Que no podemos afirmar una cosa y la contraria. Yo considero que la deuda de la Junta de Andalucía es sostenible. No digo que no sea tensa, digo que es sostenible. Y, por tanto, pido una flexibilización en la senda de consolidación fiscal en relación con el objetivo de déficit. Y, además, planteo crecimientos presupuestarios en mi comunidad autónoma y planteamos crecimientos presupuestarios en la formación política que sustenta el Gobierno en relación con las políticas globales de España que tienen que ser sostenibles. Y le digo esto porque gran parte del debate a propósito del desencuentro entre ambas formaciones políticas, la mía y la suya, ha partido de no considerar que las propuestas que se plantean puedan ser sostenibles. Por eso me sorprende que ahora usted traiga a colación el debate de la deuda. Me gusta, pero digo, me sorprende porque hay que ponerlo en relación con los compromisos que cada uno decimos. Quiero recordar que ustedes en su programa electoral tenían incorporado más de 90.000 millones de crecimiento del gasto público. Evidentemente no decían qué medidas fiscales acompañaban ese incremento de ingresos. Todo no se puede fiar solamente a la lucha contra el fraude fiscal. Digo, que las cuentas públicas cada año hay que cuadrarlas. Y, por tanto, cada una de esas materias son necesarias. Pero yo no creo que la deuda pública de Andalucía sea exagerada, porque la deuda pública de Andalucía está 2,5 puntos por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. Y además creo que estamos atendiéndola en tiempo y en forma, quizás sí con una recalendarización de nuestros vencimientos de deuda que hemos ido desarrollando en criterio de prudencia financiera en los últimos años, que tenemos que acompasarla, pero verá usted, es que lo que usted plantea podría ser objeto de la segunda intervención o de cualquier otro día, pero lo que usted plantea de disminuir la deuda pública sería un escenario en el que los ingresos fueran tan cuantiosos que pudiéramos atender las necesidades presupuestarias y amortiguar la deuda. Es decir, hacer una interpretación estricta de la aplicación de la regla de gasto en el ámbito de la comunidad autónoma. La única posibilidad que hay en este momento de amortizar deuda de forma anticipada, es decir, de bajar el montante, es a través de una política de ingresos que no solo nos permita satisfacer las necesidades que han sido, digamos que recortadas en los tiempos de crisis, sino que diera de sí también para una menor cuantificación de la deuda. Yo creo que este debate es un debate extraordinariamente importante y es el que está detrás de todos los posicionamientos políticos en relación con la disciplina fiscal. Mi opinión es que el nivel de endeudamiento que tiene actualmente Andalucía es sostenible y, por tanto, es necesario aliviarle el objetivo de déficit y, por tanto, somos capaces, con una previsión de crecimiento, que es la que está planteada en los escenarios plurianuales, atender nuestras obligaciones en relación con la deuda pública. Pero hasta que la comunidad autónoma no tenga un superávit estructural y hasta que no haya un equilibrio real de las finanzas públicas, es decir, que el déficit sea cero, no se podrá atender a los niveles de endeudamiento para poder bajarlo. Y yo en esto discrepo con el Gobierno de España, que pretende aplicar, como hacen los ayuntamientos, la regla de gasto, desde mi punto de vista, de forma prematura
en relación con el ciclo económico y, por tanto, lastrando la capacidad de recuperación. Digo que esto es un debate de fondo, en mi opinión, pero sí me parecía importante, ¿no?, trasladarle que es por lo que opino que la deuda es sostenible, aunque evidentemente a todos nos gustaría tener niveles de deuda por debajo de los que actualmente tenemos. Señor Miranda, yo no he hablado del objetivo de déficit porque vamos a hablar ahora, en la tercera comparecencia, sobre objetivo de déficit, pero solamente le voy a dar un dato. Andalucía, en el periodo 2011-2015, ha reducido su déficit un 67%. El Gobierno de España un 51%. ¿No? Ustedes que son los campeones de la reducción del déficit. No se lo digo porque, como usted dice, es que ha incumplido. Digo, bueno, nosotros no hemos coincidido con el reparto, consideramos interesado, del Gobierno de España del objetivo de déficit, pero nosotros hemos reducido con mayor intensidad el déficit de lo que ha hecho el Gobierno que ustedes sustentan políticamente en su formación política y del que ustedes intentan sacar pecho. Yo nunca saco pecho en relación en esta materia. Solamente lo hago para decir que cumplimos, y cumplimos de forma razonable. Y usted sabe que el objetivo de déficit, usted sabe que se ha situado 5 décimas por debajo de la media de comunidades autónomas, y sabe usted que solo han cumplido una comunidad del régimen común, una comunidad que tiene un régimen fiscal distinto, como Canarias, y comunidades con régimen especial, como País Vasco. A continuación estamos nosotros, 4ª comunidad en cumplimiento del objetivo de déficit, reconocido por el propio Ministerio. Creo, alguna vez me gustaría escucharle que públicamente, que en esta materia estamos haciendo un esfuerzo sostenido y mantenido, y que los datos que han arrojado el incumplimiento ha sido objeto de nuestra consideración. Liquidación negativa año 2015, que usted conoce cuál es mi posición. Hepatitis C, que usted sabe cuál es mi posición. Solo por esos dos conceptos, 465 millones de euros, de los 500 y pico que se estipula por parte del Gobierno de España que ha habido incumplimiento. Entonces, yo no voy a sacar pecho en esta materia, pero sí me parece que hay que ser justo estableciendo los datos que ahí se ponen de manifiesto. Y creo que yo he hecho una valoración general. Yo sí creo que mi intervención se ha dedicado a hacer una valoración general. Creo que he recorrido todos los aspectos que usted comenta, desde saldos pendientes de justificar hasta avales que se conceden por parte de IDEA, fondos sin personalidad jurídica, y le he dado mi opinión y le he trasladado todo lo que creo que tenemos que desarrollar en el futuro cara a esta cuestión. Para nada escatimamos colaboración con la Cámara de Cuentas. Yo no sé de dónde ha leído usted eso. Nosotros no estamos escatimando colaboración con la Cámara de Cuentas, todo lo contrario, estamos atendiendo, creo que de manera adecuada, los requerimientos de información que así se estipula, y además creo que hay un elemento importante que se pone de manifiesto. Dice usted, hay unas facturas pendientes de imputar, las que se corresponden con el déficit. Es decir, hay algo muy importante que no se dice por obvio. No hay ningún registro, no hay facturas en los cajones, que a usted le gusta decir. No hay facturas en los cajones. Hay otros órganos de fiscalización que ponen de manifiesto que la contabilidad no refleja la totalidad de las operaciones que se realizan por parte de las administraciones. En nuestro caso no. Y esas facturas pendientes de imputación al presupuesto, claramente declaradas en la 409, están contempladas en nuestro objetivo de déficit, y me retrotraigo 5 veces inferior al del resto de comunidades autónomas y con un esfuerzo de reducción superior al del Gobierno de España. Por tanto, parece que caminamos en dirección correcta y, por tanto, no hay ninguna cuestión en esta materia. Yo, sus consideraciones, aparte de mi lectura del informe de la Cámara de Cuentas, de la escucha atenta de las sugerencias, de la puesta en marcha razonable de las medidas, de la necesidad de tiempo para el siguiente, me reitero en lo que le he dicho. Usted la ha intentado descalificar, me ha parecido extraordinariamente importante, que para nosotros de utilidad el informe de la Cámara de Cuentas. Incluso he dicho, señor Miranda, que hay veces que discrepamos, con criterios que se plantean por parte de la Cámara de Cuentas. Y lo decimos, y cuando se discrepa lo decimos, lo trasladamos en el criterio de alegaciones, y además es que son cuestiones que discrepa incluso la intervención con la Cámara de Cuentas, los organismos fiscalizadores, de cómo hay que abordar una determinada operación contable. Pero es que el debate profesional de auditores o de fiscalizadores es un debate necesario,
Y, por tanto, cuando ese criterio se discute, estamos en nuestro derecho también de hacérselo saber a la Cámara de Cuentas para que lo tenga en consideración. Señora Cortés, claro que es un informe de fiscalización. Es que se llama informe de fiscalización. Bueno, pero sí lo es, claro que lo es. No, quiero decir, lo que pasa es que los informes de fiscalización no todos tienen las mismas consecuencias. Hay informes de fiscalización que tienen consecuencias suspensivas sobre una determinada operación y hay otros que no, pero esto es un informe de fiscalización. Bueno, usted dice que no, yo le digo que sí, además se llama así, que pone de manifiesto el análisis de la situación contable, del estado de realidad contable de la Junta de Andalucía. Otra cosa es que a usted le gustara o no que la fiscalización tuviera efectos suspensivos. Pero es que para eso existen otros órganos de control, como es la fiscalización previa de la Junta de Andalucía. Incluso cuando no tiene efecto suspensivo una fiscalización, como son los informes de control financiero, son informes de fiscalización, con diferente cometido o con diferente momento, pero todos son informes de fiscalización, este también. Solamente se lo quería hacer saber porque sí lo tiene, sí lo es. No tiene una capacidad, no tiene capacidad suspensiva, sí tiene capacidad también de poner de manifiesto responsabilidades contables. Más, es que la Cámara de Cuentas, cuando entiende que alguna parte de su actuación puede poner al descubierto o puede sospechar una responsabilidad contable, lo remite al Tribunal de Cuentas. Y tiene directamente línea directa con el Tribunal de Cuentas para hacerlo. Es que esto yo lo he querido poner de manifiesto. Es que yo he querido poner de manifiesto que el informe no pone de relieve ninguna sospecha de responsabilidad contable en el ámbito de la cuenta general. Bueno, pero yo es que eso lo he dicho junto. Le he dicho que es un informe que no ponía reparo. Cuando se dice reparo, no es reparo al pago, que no hace referencia a ninguna cuestión en materia fiscalizadora que pudiera ser objeto de denuncia o objeto de irregularidad. Otra cuestión distinta es que evidentemente no tiene efecto suspensivo, porque además no podría tenerlo, ya que se trata de un informe que se realiza a posteriori del análisis que se está conllevando. Esperaremos a la presentación de la ley de la Cámara de Cuentas, la responsabilidad de los grupos políticos que están presentes en esta Cámara, y ahí el Gobierno, como siempre decimos, estaremos a lo que los grupos políticos puedan o no puedan determinar. Yo no pongo en cuestión que las administraciones atiendan las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. No lo he puesto en cuestión cuando Izquierda Unida ha participado del Gobierno, y yo creo que usted sabe que el Gobierno atiende las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en la medida de sus posibilidades. O sea, a mí me parece ligero intentar afirmar que da igual lo que diga la Cámara de Cuentas o que da igual lo que digan los organismos fiscalizadores. Es que eso realmente es que no es verdad. No es verdad. Otra cosa es que se requiera más tiempo, o otra cosa es que incluso se pueda discrepar de algunas de las cuestiones que ahí se plantean, que vienen recogidas en nuestras alegaciones, pero que se ponen de manifiesto, usted sabe que sí, incluso usted sabe que la Consejería de Hacienda vela especialmente porque las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, los diferentes departamentos, fundamentalmente los entes instrumentales, las apliquen, ¿no? Entonces, no creo que seamos sospechosos en este sentido. Creo que hay que mejorar, usted ha dicho determinadas cuestiones, yo las comparto, y por tanto seguiremos trabajando también en esa dirección. Señor Hernández, lo he trasladado. Para nosotros los fondos sin personalidad jurídica es una materia que creemos que tiene que ser de especial interés durante el año 2016, porque sí consideramos que hay instrumentos que pueden mejorar su implementación, aunque algunas veces, con el señor Miranda lo he discutido, gran parte de los fondos que se ponen a disposición de las empresas, cuando no se utilizan, no es porque haya una mala gestión, sino porque los requerimientos que se exigen fundamentalmente por la Unión Europea, que son los principales financiadores de estos fondos, por la Unión Europea, son de un nivel de exigencia que el tejido productivo no lo cumple. El 100% de que lo cumple tiene acceso a los fondos, pero hay una situación de limitación por la propia configuración de los fondos que no permiten que todos aquellos que les gustaría pudieran llegar a obtener los fondos. Normalmente son limitaciones que están en relación con la garantía del uso de los fondos públicos, también lo digo. O sea que la relajación de esos condicionantes no puede diverger de un control adecuado de que los fondos públicos se pueden recuperar, porque son préstamos. Y, por tanto, el número de fallidos tiene que ser el menor posible. Pero soy consciente de que los fondos sin personalidad jurídica tienen que ser objeto de una mayor actuación. Y
Agradecer a la portavoz del Grupo Socialista, la señora Pachón, que haya puesto de manifiesto aquellas cuestiones que hacemos bien para que no haya un análisis secado, ¿verdad?, de lo que aquí se plantea y, por tanto, poder seguir avanzando. Muy bien, muchas gracias, señora consejera. Empezamos el segundo turno de los grupos proponentes. Tiene 3 minutos la señora Lizárraga. Muchas gracias, señora Ruiz. Gracias, señora consejera. Voy a empezar por el final, por la deuda. Efectivamente, eso forma parte de un debate, como usted misma ha dicho, mucho más amplio. Yo aquí señalaba que nos preocupa el crecimiento de la deuda, el gran crecimiento de la deuda pública. ¿Por qué nos preocupa el crecimiento? Porque lo que está creciendo ahora mismo es aquello que figura que hay que dar en la Constitución, que hay que darle prioridad al pago. Entonces, si crece algo, está creciendo algo, a lo que hay que darle prioridad en el pago, y eso provoca ajustes que redundan en un empeoramiento de los servicios públicos fundamentales, esa es la preocupación. Claro que estamos de acuerdo en una necesidad de mejorar las condiciones de consolidación fiscal, en ir más despacio en la reducción del déficit público, pero yo le estaba planteando esto como algo mucho más amplio, como todo lo que encierra, todo lo que hay detrás de esas políticas que dan lugar a incrementos elevados de la deuda pública. Tal y como usted ha dicho, tal vez eso merezca un debate por sí mismo, ¿no? Por otra parte, ha comentado que en la medida de sus posibilidades se van incorporando, en la medida de las posibilidades que tiene, ¿no?, el Gobierno, las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Me gustaría saber si, en la medida de sus posibilidades, se establecerán criterios más depurados, por ejemplo, para dotar las provisiones sobre saldos pendientes de cobro, sin excluir aquellos con una antigüedad inferior a 5 años. Si hay posibilidad para adoptar mecanismos para la depuración, regularización e imputación definitiva al presupuesto de las operaciones extrapresupuestarias. Si se va a instar al Consejo de Gobierno a cumplir con el arqueo de valores por parte de la Dirección General de Tesorería y de las delegaciones provinciales. Si se va a realizar por parte de las agencias administrativas y de régimen especial la revisión de los conceptos activados y determinar bajo una perspectiva contable los que no puedan ser considerados inmovilizado material y que tendrían que ser considerados como gasto del ejercicio. Si las entidades públicas, empresariales, consorcios, fundaciones aportarán la información solicitada. Esto ya me ha dicho usted que depende, ¿no?, del Ministerio. Imagino que también influirá ahí esa dependencia del Ministerio de Hacienda. Y simplemente decirle que lo que ya le he comentado, ¿no?, la necesidad de que haya acuciante de transparencia total. Termino como empecé. Necesitamos poner luz. Cuanta más luz, mejor. Cuanta más transparencia, mejor. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra por el Partido Popular el señor Miranda por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, usted se ha empezado a hablar del déficit de 2015. Yo le recuerdo que lo único que le he dicho es que el informe de la Cámara de Cuentas de 2014 dice expresamente que la Junta de Andalucía no ha cumplido con el objetivo de déficit en 2014 y que lo ha sobrepasado en un 35%. Es lo único que yo le he dicho. Para el 2015, pues lo traeremos y lo podemos debatir más adelante. Dice que se hace una utilización partidista del informe de la Cámara, nada más lejos de nuestra intención. Lo único que queremos es que se mejore la gestión y plantear lo que le interesa a los andaluces. Y por eso lo voy a plantear muy breve, para que me dé tiempo, lo que le interesa a los andaluces. Y me gustaría que me contestara. ¿Por qué tiene 2.700 millones de euros pagados sin justificar y que dice el informe de la Cámara de Cuentas que tardarían 40 años en justificarlo o recaudarlo? ¿Por qué tiene la Junta de Andalucía 106 millones de euros pendientes de cobro por avales ejecutados? ¿Los va a cobrar también en 40 años? ¿Tiene una estimación de cuánto va a prescribir de los 2.700 millones de euros que tienen sin justificar desde hace 29 años? Señora consejera, seamos serios. ¿Usted cree sinceramente que un pago que la Junta de Andalucía hizo hace 29 años puede estar sin justificar o sin exigir el reintegro?
Eso es lo que me hubiera gustado a usted que hubiera dicho, a la vista de lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas: vamos a recuperar el dinero de esta forma, vamos a recuperarlo con un objetivo de un plazo concreto. Pero usted lo único que dice es que está muy satisfecha, muy contenta, porque el saldo ha disminuido en una cuantía que, de seguir así, ese mismo ritmo de recuperación, se tardaría 40 años en recuperar. Me gustaría también que me contestara: ¿cuántos años necesita usted para exigir la justificación o la devolución de un pago que se hizo hace 29 años? ¿Cuántos años más va a necesitar? Por favor, dígamelo. Porque podrían ir acortándose los plazos. Es decir, los pagos más antiguos ya están o justificados o exigida la devolución. Pero es que siguen habiendo pagos desde hace 29 años. ¿Me quiere usted decir qué va a hacer con eso? Porque cada año que pasa, que lo señala el informe de la Cámara de Cuentas, hace un año más. ¿Usted sinceramente cree que eso lo va a recuperar? Estará prescrito eso. Y si eso estuviera prescrito, ¿quién sería el responsable? ¿Quién? ¿Usted cree que eso le interesa a los andaluces o no? ¿O eso es una utilización partidista que le interesa al Partido Popular? Si usted piensa eso, lamento mucho que solo le interese al Partido Popular recuperar el dinero que se ha pagado indebidamente. Porque a usted le debería interesar también. A nosotros sí nos interesa. Si usted dice que eso es un interés partidista, lo lamento mucho. Y me gustaría que me dijera: ¿quién va a ser el responsable de la caducidad de los procedimientos de reintegro, prescripción de los derechos y posible perjuicio económico para los derechos de la hacienda pública, que expresamente con esa misma terminología lo señala la Cámara de Cuentas de Andalucía? Está avisando y está advirtiendo. En caso de que eso se produzca, como dice la Cámara de Cuentas que puede producirse, ¿me quiere usted decir quién será el responsable? Yo ya lo sé. Los perjudicados serán los andaluces. Todos los andaluces. Pero me gustaría que me dijera qué va a hacer usted para evitar eso. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda. Cierra el debate la señora consejera. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que el informe, señora Lizárraga, pone de manifiesto que no ha habido un crecimiento sustancial de la deuda. Es decir, que se ha desacelerado el crecimiento de la deuda y se ha desacelerado en relación con las posibilidades que hemos tenido de acometer el cumplimiento de la disciplina fiscal. Digo, que es que esto está directamente relacionado. Entonces, vuelvo a traer este debate porque me parece importante que podamos ser capaces de hacer un debate integral sobre todos los aspectos que contiene la disciplina fiscal. Nuestra deuda ha crecido en la medida en que nosotros tenemos permitido, nuevamente, tenemos permitido cada año que se produzca un objetivo de déficit, es decir, que no es cero nuestro déficit. Y en la medida en la que no tenemos unos ingresos tan cuantiosos, ninguna administración, ni creo que la tengamos en una recuperación económica que usted está viendo cómo se va haciendo la previsión por parte del Gobierno de España de cuál va a ser el crecimiento de la riqueza, que incluso va a la baja en las previsiones que se habían establecido en un principio. En la medida en que podamos dibujar esa gráfica, probablemente hasta que no haya un déficit cero en las administraciones públicas no se va a producir una disminución del nivel de deuda. Por tanto, la pregunta no es si ha crecido, desde mi punto de vista. La pregunta es si el crecimiento que experimenta es sostenible en el tiempo. Y la respuesta, desde mi punto de vista, es sí. Y, por tanto, por eso pedimos una mayor relajación del objetivo y pedimos un acompasamiento de la capacidad de gasto que tienen que tener las administraciones para no lastrar el crecimiento económico y que se produzca, en fin, la pescadilla que se muerde la cola, como solemos decir vulgarmente en nuestros entornos más directos. Por tanto, creo que es sostenible. Y todas las consideraciones que la Cámara de Cuentas establece en relación con las nuevas fundaciones, entes instrumentales que forman parte de nuestro perímetro de consolidación, se irán incorporando y esa información irá sistematizándose como el resto de información. En este sentido, lo que le quiero trasladar es que los primeros interesados en que toda esa información esté con todo su formato adecuadamente correcto
para la Junta de Andalucía es la propia Junta de Andalucía. Y le ponía el ejemplo de las sociedades de garantía recíproca. Espero que el Ministerio atienda las razones que hemos dado para no incorporarlas dentro del perímetro de consolidación, pero evidentemente si finalmente termina incorporándolas, pues tendremos que rendirle la cuenta a la cuenta general en el formato que actualmente tienen las sociedades de garantía recíproca y posteriormente se normalizará, si es que definitivamente se quedan incorporadas, con todas las demás cuestiones. Pero todas esas recomendaciones son para nosotros importantes y las seguiremos teniendo y seguiremos debatiendo a propósito de los objetivos de deuda, déficit y de cuestiones de sustrato y explotación de la información que este Parlamento va trasladando y que la propia Cámara de Cuentas también así lo va exigiendo. Señor Miranda, yo no he manifestado me parece que ha dicho usted muy satisfecha con la evolución de los libramientos pendientes de justificar, simplemente he puesto de manifiesto algo que a usted parece que le da rabia o coraje. Se ha mejorado. Se ha mejorado. Entonces, yo he dicho, se ha mejorado y he dado el dato de cómo ha ido mejorando, pero es evidente, y yo lo he dicho en mi primera intervención, es que no he eludido esta cuestión. He dicho, es un área y es una materia de especial atención por parte de la Consejería de Hacienda, aunque, le he dicho, está perfectamente identificado dónde se encuentran esos libramientos y le he puesto un ejemplo claro, como son la formación para el empleo y, por tanto, el Servicio Andaluz de Empleo, en donde usted conoce y este Parlamento conoce, porque hay una comisión de investigación, el retraso que ha sufrido la verificación de la información justificativa que por parte de los terceros beneficiarios se ha entregado y, por tanto, la lentitud que ha habido en esos procesos de verificación que hacen que se consideren libramientos pendientes de justificar, que se encuentran en tiempo y en forma para ser requeridos y que, por tanto, no tienen ningún problema en relación con esa prescripción. Dice usted, ¿quién será responsable en caso de que se produzca una prescripción tal como establece? Pues será responsable quien en su momento fuera responsable de ese requerimiento o de esa prescripción. Es que usted habla de futurible y de supuesto. En caso de que se produzca una prescripción, ¿quién sería responsable? Pues aquel que supuestamente lo ha dejado prescribir. Por tanto, el órgano gestor responsable de la asignación y de los requerimientos de esos fondos. Pero es que usted habla de los libramientos pendientes de justificar como si fuera algo exclusivo de la Junta de Andalucía. Es que este apartado, todas las administraciones públicas lo tienen perfectamente determinado en su cuenta, incluido el Gobierno de España. Pero le voy a decir una cosa que hizo el Gobierno de España que no ha hecho la Junta de Andalucía. El Gobierno de España declaró por norma prescritos algunos libramientos que eran previos a una determinada fecha. Y los declaró por norma prescritos, cosa que no ha hecho la Junta de Andalucía. Entonces, si la pregunta es ¿por qué en la contabilidad de la Junta de Andalucía aparecen libramientos de hace 20 años y no aparecen en el Gobierno de España? Pues porque el Gobierno de España los declaró prescritos. No, señor Miranda, y esta es la verdad. Si los hubiera declarado prescritos no aparecerían. A ver si quiero decirle que a ver si somos coherentes en el discurso. No digo que sea bueno, ni que sea malo, ni estoy diciendo que el Gobierno de España lo hiciera bien o lo hiciera mal. Estoy explicando el por qué en nuestra cuenta general aparecen y en otras cuentas generales que existen libramientos y nadie se lleva la mano a la cabeza, porque es una actividad que mientras que pueda ser requerida es funcionamiento de la Administración y, por tanto, le he dicho el por qué. En otras cuentas generales no aparecen. No ha sido así en Andalucía porque hemos preferido no declarar prescritos aquellos libramientos que son previos a una determinada fecha, sino que expediente por expediente se analice la situación de cada una de esas posibilidades que tienen los libramientos pendientes de justificar. En cualquier caso, y con ello concluyo, solamente decir que todas las áreas que hemos remarcado son objeto de estudio y de mejora por parte de la Junta de Andalucía y agradecer el trabajo de la Cámara de Cuentas, que siempre aporta luz y taquígrafo y clarividencia sobre aquellos elementos de gestión que nuestro Gobierno tiene que acometer para este ejercicio y para los próximos ejercicios. Muchas gracias, señora consejera.